Hola, Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a dar la bienvenida al doctor José Juan García Salvador, cardiólogo de nuestro hospital Gran Canaria, doctor Negrín. Comenzamos hoy por la mañana con un tema muy bonito para los médicos de atención primaria, uso de los anticoagulantes de acción directa en atención primaria en la fibrilación auricular. El doctor José Juan García, cuando quiera. Buenas, muchas gracias por la invitación a este congreso. Y bueno, vamos a intentar que sea lo más práctico posible y que se entienda a todos, ¿no? Pues pasamos directamente, que vamos un poquito justito de tiempo, a la presentación, ¿no? Vamos a ver. De acuerdo. Pues bueno, el tema que me ocupa, como me han presentado, es el uso de los anticoagulantes de acción directa en atención primaria. Y bueno, a mí me gustaría comenzar preguntando que por qué de estos fármacos, ¿no? La causa fundamental del uso de estos fármacos es que la fibrilación auricular es una enfermedad muy prevalente y que se estima que esa prevalencia va a ir en aumento. De hecho, actualmente en Europa, aproximadamente 8,8 millones de personas padecen de esta enfermedad y se prevé que el año 2060 sea aproximadamente 18 millones. Además, esta enfermedad tiene mucho que ver con la edad y a medida que aumenta la edad, también aumenta la incidencia de esta enfermedad. De forma que en los grupos de la década de los 50 se estima que está en 1 cada 200 y por encima de 80 años llega a estar 1 de cada 10 pacientes. Esto, sumado al envejecimiento poblacional que está sufriendo la población española y también la población canaria, como vemos en estas pirámides poblacionales, hace que dentro de 10 años, por ejemplo, el porcentaje de pacientes por encima de 65 años y, por tanto, con una prevalencia aumentada de la FA va a ser muy importante y es una enfermedad que cada día vemos más en atención primaria y que seguiremos viendo, como no, mucho más. ¿Y por qué es tan importante esta enfermedad? Pues la importancia fundamental recae en que esta enfermedad produce ictus y por tanto es una causa devastadora de discapacidad. Se supone que la FA no valvular incrementa por 5 el riesgo de padecer un ictus y además se sabe que un 20% de estos ictus suelen ser cardioembólicos. De ahí la importancia de prevenirlo. Y que ya desde el año 78 sabía que esto ocurría así. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Pues bueno, a lo largo de los años se han desarrollado diferentes terapias anticoagulantes, no entraré a reseñar cada una de ellas, pero ya desde los años 40 se conocían que los antivitamina K, el Sintrón famoso, era útil para prevenir esta enfermedad. Sin embargo, no es hasta los años 80 cuando empieza a estandarizarse el uso del INR, cuando empieza a ser, digamos, más útil el uso del Sintrón y que puede, y además nos permite tenerlo controlado para que no tengamos problemas de efectos secundarios. El Sintrón va a estar durante 20 años haciendo su efecto de manera maravillosa, pero hay unas ciertas características de estos que hacen que se intenten investigar otros nuevos fármacos que suplan esas pequeñas deficiencias que tiene el Sintrón o la warfarina o la secumarol, según el medio en el que nos situemos. Como decíamos, en esos 20 años, a partir de los años 80, en los que se estandariza el uso del INR y por tanto se tiene mayor control sobre la warfarina, se empiezan a aparecer una gran cantidad de estudios en los que se comparan diferentes estrategias antitrombóticas para la prevención del ictus. Se ve como la aspirina, ¿sí?, disminuye el riesgo de ictus, pero lo hace solo un 22%. La warfarina llega hasta un 64% de disminución del riesgo de ictus en estos pacientes. Y cuando comparamos muchos estudios warfarina con aspirina, vemos que la reducción del ictus es mucho más importante con warfarina. De ahí, y ya empezamos a desmitificar algunos mitos, que la utilidad de la aspirina queda en entredicho a la hora de que muchas veces decimos, bueno, es un paciente de alto riesgo, le vamos a poner aspirina para intentar prevenir el ictus. Vemos que, y ya veremos posteriormente, que esta técnica de prevención no es muy útil, puesto que no previene del ictus tanto como la vía warfarina, y a nivel de incidencia la warfarina y aspirina de sangrado es muy similar. Además, como decíamos, un dato importante es que para que esta prevención sea eficaz y además sea segura, es decir, que no tengamos mucho riesgo de sangrado, es muy importante controlar estos niveles de INR. Vemos en esta gráfica, como en la tabla que tenemos a mano derecha, como estando entre 2 y 3, las incidencias tanto de ictus como de sangrado son bastante bajas. Sin embargo, en aquellos pacientes que están con warfarina por debajo de dosis objetivos de INR, se dispara el riesgo de ictus, y en aquellos pacientes por encima de 3,5 o 4,5, empiezan a incrementarse el riesgo de sangrado hasta llegar incluso al 10% en aquellos pacientes con un INR por encima de 4,5, ¿no? Vemos en la gráfica de supervivencia
que en este estudio en concreto, que eran pacientes que habían sido admitidos en un hospital habiendo tenido un ictus y habiendo estado en tratamiento previo con alguno de estos fármacos, como los que habían estado con warfarina, tenían mayor supervivencia frente a los que no habían recibido tratamiento o estaban con aspirina o tenían warfarina en dosis infraterapéuticas. De ahí que, si bien este fármaco es muy útil, pero tenemos la desventaja que tenemos que controlar estrechamente este INR para que nos permita obtener sus beneficios, ¿no? ¿Y cómo sabemos si estamos bien controlados? Pues básicamente este concepto es muy importante porque luego utilizaremos a la hora de decidir qué tipo de anticoagulante vamos a decidir en nuestros pacientes. Y es el TTR, el tiempo en rango terapéutico. ¿Qué significa esto? Pues en este estudio, por ejemplo, que es un registro prospectivo de más de 7.000 pacientes, entre los que está incluido España como país participante, vemos que el TTR es cuánto tiempo ha estado previamente el paciente bien controlado en los diferentes chequeos de INR. Y vemos que, por ejemplo, la secumarol, que sale marcado aquí porque es el que más utilizamos en nuestro medio, el control de los últimos 3 INR que esté en rango solo llega a un 30% de los pacientes. Por tanto, vemos que sí que es muy importante para prevenir el ictus tener el INR en rango y buenos de estos niveles, pero sin embargo es muy difícil obtener estos resultados, ¿no? A raíz de esto se utilizaron diferentes estrategias para ver qué pacientes se van a beneficiar de Sintrom o de secumarol y qué pacientes no. Y esta escala, el CIM-TTR, es un score que puede ser muy útil para definir qué pacientes se benefician de tener un buen control de INR en tratamiento en warfarina. Se utiliza, es muy fácil de hacer en consultas, el sexo, la edad, menos de 60 años, historia de otros antecedentes con más de 2 comorbilidades, la estrategia de tratamiento que vamos a utilizar para las PA, si es estrategia de control de ritmo, de frecuencia, el uso del tabaco o la raza no caucásica. ¿Qué viene a decir esta escala? Que en aquellos pacientes con un 0 o un punto van a tener valores de TTR por encima del 70%, que es lo que se exige para considerar que el INR tiene un buen control. Y sin embargo, aquellos pacientes con 2 o más puntos apenas conseguimos llegar a un 30% de TTR y por tanto sabemos que con esos rangos de TTR el Sintrom no va a permitir obtener el beneficio que nos gustaría para la prevención de ictus y para prevenir el sangrado, ¿no? Es por ello que es una de las cosas por las que estos fármacos han surgido para cubrir ese defecto que tenía el Sintrom, ¿no? Y para seguir quitando mitos con respecto al Sintrom y ya pasar a los nuevos anticoagulantes, ¿qué pasa con aquellos pacientes ancianos, aquellos pacientes mayores, de los que muchas veces nos decimos, oye, es que tiene mucho riesgo de sangrado, es que es un paciente muy mayor, es un paciente frágil? Pues bueno, en este estudio en el que se compara el uso de Sintrom frente a aspirina en pacientes mayores, se ve como que la edad avanzada no es una contraindicación para el uso de warfarina, que además es más efectivo en la prevención del ictus que la aspirina, y que el riesgo de sangrado es similar con ambos fármacos, siempre y cuando cumplamos la premisa de que el INR se encuentre entre 2 y 3, ¿no? Por tanto, y para terminar con esta pequeña introducción de dónde venimos y hacia dónde vamos, los fármacos antivitamina K son fármacos muy útiles, han sido utilizados durante muchos años con muy buenos resultados, sin embargo, tienen problemas que son los que estos fármacos vienen a suplir, ¿no? Lento inicio de la acción y finalización lenta, con lo cual cuando tenemos un problema de complicación hemorrágica es difícil el tratamiento del mismo. Su respuesta no es predecible, tiene interacciones con muchos fármacos, con la comida, etc. Esto se debe fundamentalmente a su mecanismo de acción, que es múltiple, va a múltiples dianas de la cascada de la coagulación. Y por supuesto, como he comentado, a que necesita un estricto control de INR para que sus resultados sean los más parecidos a los de los ensayos clínicos. Por tanto, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de pacientes y que tenemos una FA? Pues bueno, ¿qué dicen las guías? Que en aquellos pacientes con una FA, para prevenir el riesgo de tromboembólico, debemos utilizar varios scores estructurados, tanto para establecer cuál es el riesgo de ictus que tiene este paciente, como el riesgo de sangrado. Y así identificar qué pacientes se van a beneficiar de un tratamiento. Y por otro lado, que los pacientes que estaban tomando antivitamina K, se recomienda que para que sea útil esto debe estar por encima del 70%, ¿no? En caso de que se encuentre por debajo, nos recomiendan cambio a ACOT, pero siempre asegurando buena adherencia, o bien incrementar los esfuerzos para educar al paciente, que se tome bien la medicación si no lo está haciendo así, que aumente la adherencia, o incluso repetir controles más seriados de INR, cosa que es mucho más farragosa y puede suponer, sobre todo en la época en la que estamos de pandemia, que los pacientes acudan en repetidas ocasiones al centro de salud para estos controles. Pues como decía, y con un nivel de evidencia 1, lo primero que tenemos que valorar en estos pacientes es la necesidad de anticoagulación. Y para eso, como todos ya conocen, se utiliza el CHA2DS y el HFbled. El CHA2DS es una escala que nos va a predecir el riesgo de ictus de un paciente que tiene FA, ¿de acuerdo? FA no valvular. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar estos fármacos, como veremos.
E incluye pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca, hipertensión, la edad, si tiene diabetes, la presencia de ictus, embolismo sistémico, de enfermedad arterial periférica o enfermedad arterial coronaria y el sexo. Y HBLED, que incluye otra serie de características que también nos van a ayudar a predecir el riesgo de sangrado que tienen este tipo de pacientes. Pues bien, ¿qué dicen las guías con respecto a esto? Que un HBLED alto, es decir, un alto riesgo de sangrado, no es una contraindicación para no iniciar una anticoagulación, ya que el beneficio de prevenir un ictus supera el riesgo de sangrado. Entonces, bueno, si nos acercamos a cómo sería el algoritmo en este tipo de pacientes y ya entramos a ver cómo evaluamos este tipo de riesgo, aquellos pacientes que tienen prótesis mecánica o estenosis mitral moderada severa directamente irían a utilizar fármacos frente a vitamina K. Y en aquellos pacientes en los que no tienen estas características, estimaríamos el riesgo de ictus. En el caso de CHA+BAS 0 o mujer sin otros factores de riesgo, no utilizar terapia anticoagulante ni antiagregante, que es otra cosa que solemos cometer errores, en decir, bueno, tiene una FA, no tiene ningún factor de riesgo, pero le pongo la aspirina por si acaso, ¿no? Han demostrado diferentes estudios que el uso de la aspirina en estas circunstancias en concreto solo aumenta el riesgo de sangrado sin producir un claro beneficio en la prevención del ictus. ¿Qué pasa con aquellos pacientes con un CHA+BAS de 1 en hombres o 2 en mujeres? Lo que recomiendan las guías hoy en día es que se podría considerar la anticoagulación, pero siempre comentándolo con el paciente y explicando los posibles beneficios y riesgos de empezar la anticoagulación con este bajo riesgo. Y, por supuesto, en aquellos pacientes con un CHA+BAS mayor de 2 en caso de hombres o igual o mayor de 3 en caso de mujeres, la indicación de anticoagulación oral está establecida y aquí es cuando nos toca decidir cuál es el fármaco que debemos utilizar. Hemos hablado que los antivitamina K puede ser una opción, con sus inconvenientes en que siempre tenemos que asegurar un buen control de INR y que el SAME-TTR es una escala que nos puede ayudar a predecir si estos pacientes van a estar bien o mal controlados. Y si no, pues optar por otras opciones como pueden ser los nuevos anticoagulantes o incluso otras técnicas que hay actualmente como puede ser el cierre de orejuelas, que no vamos a comentar. En definitiva, en aquellos pacientes en los que tienen indicación para anticoagulación oral, ¿qué dicen las guías con respecto a la evidencia? Que en este tipo de pacientes, para prevenir el ictus en FA, siempre que sea posible iniciar un anticoagulante oral, deben ser utilizados los anticoagulantes orales no vitamina K dependientes o anticoagulantes orales directos, excluyendo, por supuesto, pacientes con prótesis mecánica o con estenosis mitral moderada severa. Por tanto, y para ya entrar en el tema que nos ocupa, ¿qué son los anticoagulantes orales directos? Una pequeña introducción. Al principio se llamaban nuevos anticoagulantes orales, pero está claro que ya llevan muchos años de uso para seguir llamándolos así. Posteriormente pasaron a llamarse anticoagulantes orales no vitamina K dependientes y hoy en día la tendencia es llamarlos anticoagulantes orales directos. En base a esto, porque su mecanismo de acción fundamental es que actúan directamente sobre una diana terapéutica específica, como vemos a diferencia de la warfarina, ¿no? El dabigatran a nivel de la trombina 2 activada y el apixaban, rivaroxaban y edoxaban al nivel del factor 10 activado. Es decir, son mucho más selectivos y esto va a tener beneficios a la hora del control de estos fármacos, ¿no? Por tanto, ¿quiénes son estos nuevos anticoagulantes? Pues son fármacos que han venido a cubrir justo los problemas que nos presentaba la warfarina o el Sintrom. Tienen un amplio margen terapéutico, tienen escasa variabilidad individual, se administra una dosis fija y por tanto su efecto anticoagulante es predecible, tienen pocas interacciones y son tan seguros y eficaces como las antivitamina K y además tienen la ventaja de que sus complicaciones hemorrágicas pueden ser resueltas de una manera mucho más fácil y por tanto resultan un tratamiento coste efectivo. Pero ¿qué pasa? Una vez iniciamos estos fármacos, ¿significa que el fármaco podemos olvidarnos del paciente? Pues claramente no, ¿no? ¿Y qué nos recomienda la guía? A ver, no paso. ¿Se ha otra vez la presentación? A ver. Todo el ordenador. Ahora. Vale. Ya arrancó. Bueno, como decíamos, cuando nos planteamos iniciar un NACO, ya hemos hecho el SAME-TTR, vemos que es un paciente que se va a beneficiar más de anticoagulantes orales directos o que simplemente, como dice la guía, es preferible utilizar estos fármacos. Primero, establecer la indicación de anticoagulación, HBLED y CHA+BAS. Hacer una analítica basal a todos los pacientes con función renal, hepática, coagulación y hemograma. Vamos a decidir qué tipo de NACO y a qué dosis. Decidir si hay que pautar IVP en este tipo de pacientes. Sobre todo aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado gastrointestinal y luego veremos por qué. Hacer educación sanitaria, explicarles que este fármaco tiene una serie de ventajas con respecto al Sintrom, pero no significa que no tenemos que tener las mismas precauciones. Es un fármaco anticoagulante y por tanto va a sangrar ante determinadas circunstancias. Y organizar un seguimiento reglado
y seleccionar a una persona responsable, si es el paciente, un familiar, etc. Por tanto, una vez que iniciamos el fármaco, lo que se recomienda es verlo al mes. Y en el mes tenemos que hacer diferentes chequeos de cómo le ha ido al paciente este tratamiento, ¿no? Evaluar si ha tenido eventos embólicos o hemorrágicos, evaluar la adherencia al fármaco, si está tomando la medicación, reforzar la educación, ver por efectos secundarios, ver posibles interacciones con otros fármacos, revisar toda la medicación, ver si está tomando otros fármacos que pueden aumentar el riesgo de sangrado, determinar la necesidad de nuevas analíticas en el seguimiento, volver a establecer si es necesario esta dosis del fármaco y si este fármaco está bien indicado, y posteriormente establecer una serie de seguimientos que haremos en función del tipo de paciente. Por lo general, estos seguimientos pueden variar entre 1 a 6 meses. ¿De qué va a depender de esto? Pues fundamentalmente, y aquí lo tenemos, es de qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. Como decíamos, podemos hacer esto es un checklist que se debe hacer en todo paciente que recibimos en consulta, en el que hemos decidido iniciar un nuevo anticoagulante. Es evaluar la adherencia en cada visita, como hemos dicho, si ha tenido sangrado, si ha tenido eventos embólicos, ver si ha tenido efectos secundarios, si está tomando otra medicación. ¿Y cuándo repetir las analíticas en estos pacientes? Pues anualmente en pacientes que no tienen un riesgo específico, cada 6 meses en aquellos pacientes mayores de 75 años, pacientes ancianos o que tengan fragilidad, y los pacientes con enfermedad renal, una técnica que nos puede ayudar a cuándo repetir estas analíticas es una fórmula que se utiliza, que es en aquellos pacientes con filtrado por debajo de 60, dividirlo por 10. Es decir, si tiene 40 de filtrado, pues 4 veces al año deberíamos repetir la analítica para ver cómo está su función renal, ya que, como veremos a continuación, estos fármacos se ajustan por función renal, entre otras cosas, ¿no? Y siempre, por supuesto, evaluar en cada visita factores de riesgo modificables para sangrado de estos pacientes, como pueden ser la hipertensión mal controlada, y, no me cansaré de repetirlo, en cada una de estas visitas ver si está con la dosis adecuada y con el fármaco adecuado, ya que muchas veces un paciente de una visita a otra ha podido tener añadido una medicación, deterioro de la función renal, y tenemos que revisar si la indicación es la correcta para evitar efectos secundarios. Aquí simplemente les pongo, esto es un ejemplo de la tarjeta de seguimiento que tiene publicada la Sociedad Europea de Cardiología, una tarjeta que el paciente lleva consigo, que pone su nombre, sus datos personales, su grupo sanguíneo, la medicación que está tomando concomitante a estos fármacos, qué tipo de fármaco está tomando y a qué dosis, y cuando están programados esos seguimientos, y en cada uno de esos seguimientos cómo está la función renal, cómo está la hemoglobina y cómo están las enzimas hepáticas, ¿no? Por tanto, todo paciente que tenemos con NACO en su primera visita, establecer la necesidad de anticoagulación, hacer una analítica basal, elegir el NACO adecuado y a qué dosis, ver si tiene que tomar protectores gástricos, educar para que el paciente se tome bien la medicación, organizar la visita de seguimiento y ver qué apoyo familiar tiene este paciente. Por tanto, a continuación nos plantea la pregunta, ¿pero cuál vamos a elegir y a qué dosis la vamos a elegir? Estos son los grandes 4 estudios que se utilizaron para el tratamiento para sacar al mercado estos fármacos de anticoagulación oral directa, ¿no? Tenemos el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban y el edoxaban. Cada uno de ellos tiene un nombre específico: el Relay para el dabigatran, el Aristóteles para el apixaban, el Rocket para el rivaroxaban y el Engage para el edoxaban. Lo importante de estos 4 estudios, y ahora veremos con más profundidad, es que todos se compararon con respecto a warfarina y eran estudios de no inferioridad, es decir, cada uno de estos fármacos, lo que intentaba ver en su estudio era que por lo menos era igual de eficaz y de seguro que la warfarina. Ojo, que la warfarina siempre estando con un TTR por encima del 70%, es decir, con la mayor parte de sus controles INR en rango. Entonces, ¿cuál y a qué dosis debemos utilizarlo? A ver, ahí, arrancó otra vez la diapositiva. Bueno, esto es un resumen de los principales endpoints que se evaluaron en cada uno de esos estudios. Como hablábamos, decíamos que hablamos de la seguridad, es decir, el ictus o embolismo, y de la eficacia del ictus y embolismo y la seguridad. Hemorragia intracraneal, sangrado mayor, sangrado gastrointestinal y la mortalidad. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué podemos saber? Con respecto al ictus y el embolismo, dabigatran a dosis de 150 era mejor que warfarina en la prevención de ictus. Y al igual ocurría con apixaban. Esto también quedó reflejado posteriormente en la mortalidad, en la cual dabigatran 150 y apixaban fueron los únicos en los que eran mejores que warfarina para disminuir la mortalidad. Obviamente, a expensas sobre todo del grupo de pacientes que han sufrido un ictus. Con respecto a la hemorragia intracraneal, podemos estar seguros que todos estos fármacos fueron superiores a warfarina en la prevención de hemorragia intracraneal. Con respecto al sangrado mayor, solo apixaban, dabigatran a dosis baja y edoxaban fueron superiores a warfarina. Y una cosa que sí tenemos que resaltar
es que con respecto a sangrado gastrointestinal, estos fármacos fueron igual que warfarina. Es decir, tanto la warfarina como estos fármacos producen la misma tasa de sangrado gastrointestinal. De ahí, como decíamos antes, que sea importante establecer quiénes son aquellos pacientes que cuando iniciamos estos fármacos se van a beneficiar de tener un protector gástrico, ya que eso es una medida que nos puede ayudar a reducir un poco este factor de riesgo, ¿no? Estos son diferentes características de los diferentes fármacos a nivel metabólico. Destacar unas cuantas simplemente, no hay que sabérselas, pero el dabigatran tiene un importante aclaramiento renal, es decir, más del 80% del fármaco va por vía renal. Los otros 3 fármacos tienen un aclaramiento que fundamentalmente es hepático, salvo el edoxaban, que es mitad hepático, mitad renal. Otro factor a destacar importante es que de todos estos fármacos, el rivaroxaban es el que se asocia a un aumento de la absorción con comida, perdón, con lo cual es un fármaco que se recomendaría tomarlo con comida, mientras que los otros se pueden tomar independientemente del horario de las comidas. Otro dato destacable es que en el caso del dabigatran demostró un aumento de su actividad anticoagulante en los pacientes asiáticos, así que si nos planteamos poner un anticoagulante en un paciente que sea de raza asiática, pues preferiblemente no usar este tipo de fármacos. Y luego otras características, como por ejemplo que el dabigatran se ha relacionado mucho con dispepsia. Una vez que iniciamos el fármaco y cuando preguntamos por esos efectos secundarios, preguntar siempre por si él ha producido molestias gastrointestinales, porque el dabigatran es uno de esos fármacos que suele producir con frecuencia este tipo de efectos secundarios. Por tanto, estos 4 fármacos, ¿cómo los vamos a dosificar? Pues aquí tenemos cómo se utilizan en base a los estudios estas dosificaciones. ¿Qué hay que resaltar? Mientras que rivaroxaban, apixaban y edoxaban en sus estudios ya se estableció un criterio de reducción de dosis en determinados grupos de pacientes, en dabigatran no fue así. Simplemente se utilizó 2 brazos de tratamiento, uno con 150 y otro con 110. Y posteriormente, una vez publicado el estudio, se vio que en el grupo de 110 habían ciertas características que se beneficiaban de utilizar esa dosis. Por tanto, el dabigatran, dosis recomendada 150 miligramos cada 12 horas, que además sabíamos que era la dosis que era mejor que warfarina para prevenir el ictus, siempre que sean pacientes de bajo riesgo de sangrado, y utilizar la dosis de 110 en qué circunstancias. En pacientes mayores de 80 años, en pacientes que estén usando verapamilo, en pacientes con gastritis o reflujo, por lo que decíamos que podría producir, sobre todo la dosis alta, cierto grado de dispepsia, y en aquellos pacientes con un aclaramiento de creatinina entre 30 y 50. En el grupo de pacientes de 70, 75 y 79 años, se puede utilizar, sobre todo si son pacientes con bajo riesgo embólico y con alto riesgo de sangrado. Con respecto al rivaroxaban, que veíamos en la gráfica, que era aquellos que eran igual que warfarina en lo que respectaba al sangrado mayor. Pues si el paciente tiene un HAD-BLED bajo, utilizar la dosis estándar, y en aquellos pacientes que tienen fallo renal o que tienen una insuficiencia renal con filtrados por debajo de 50 y hasta 15 miligramos cada 24 horas. La dosis estándar de apixaban, 5 miligramos cada 12 horas, con una reducción de dosis que deberíamos cumplir 2 de estos criterios para poder reducir la dosis, que es al menos uno de estos 2, que serían edad mayor de 80 años, peso menos de 60 y creatinina por debajo de 1,5. Y por último, el edoxaban, que son dosis de 60 cada 24 horas, con una reducción de dosis en caso de que tenga disfunción renal, peso por debajo de 60 o uso concomitante de otros fármacos que pueden aumentar la actividad del edoxaban, como puede ser la dronedarona, ciclosporina, eritromicina o ketoconazol. Por tanto, cuando nos planteamos cuál y qué dosis vamos a elegir de estos fármacos, y los iremos desgranando un poquito a poco cada una de estas cosas, tenemos que plantearnos cuál es el riesgo tromboembólico del paciente, cuál es el riesgo hemorrágico, cuál es su función renal, la edad del paciente, el peso, si tiene interacciones con otros fármacos y otras comorbilidades. Esto es un poco un resumen de lo que veremos a continuación, que estos fármacos van a ser muy útiles en función, por tanto, de cada perfil de paciente. Es decir, como veíamos antes, pacientes que no consiguen tener un INR en rango, pues está claro que cualquiera de estos 4 nos vale porque no necesita control de INR. Pacientes con historia de hemorragia intracraneal, pues pacientes o que tienen alto riesgo de una hemorragia intracraneal, pues cualquiera de estos 4 nos puede servir, dado que todos demostraron en sus estudios pivotales que eran mejor que warfarina para la prevención de hemorragia intracraneal. Pacientes que han tenido un ictus cuando ya estaban en tratamiento con antivitamina K, pues habíamos visto que solo había 2 de estos fármacos que eran mejores que warfarina en la prevención del ictus, no igual, era el dabigatran a dosis de 150 y el apixaban. Luego veremos las condiciones en las de insuficiencia renal y los pacientes con alto riesgo de sangrado, como veíamos, apixaban, edoxaban y la dosis de dabigatran a 110 que habían demostrado ser superiores a warfarina en lo que era sangrado mayor. Un dato interesante, como veíamos antes, que el rivaroxaban era uno de esos pocos fármacos en los que comentaba la biodisponibilidad cuando se daba cuando se daba junto con las comidas, es que es uno de los fármacos que se puede utilizar para dar por sonda nasogástrica.
¿De acuerdo? Pues bien, hablando de la insuficiencia renal, ¿qué papel tiene la insuficiencia renal en el uso de estos fármacos? Sabemos que la FA en sí ya es un factor de riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica, que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen incrementado el riesgo de padecer una FA, y que además la combinación de FA y enfermedad renal crónica es catastrófica tanto para el aumento de riesgo tromboembólico como el aumento de riesgo hemorrágico, ¿no? Por tanto, a la hora de evaluar qué dosis deberíamos utilizar en nuestros pacientes, deberíamos fijarnos en esta tabla, ¿no? Como decíamos, la dosis estándar es 50 cada 12 horas en dabigatran, 20 cada 24 horas en rivaroxaban, edoxaban 60 miligramos y apisaban 5 miligramos o 2,5 en función del estadio de la función renal. ¿Qué tenemos que destacar aquí de esta gráfica? Primero, que ningún paciente en diálisis puede recibir ninguno de estos fármacos, así que ojo con filtrados por debajo de 15, y que en nuestro país, por ejemplo, la dosis del dabigatran no puede ser utilizado en aquellos pacientes que tienen entre 15 y 30 aclaramientos de función renal. No está aprobado en Europa, sí que está aprobado en Estados Unidos utilizar en este tipo de pacientes una dosis de dabigatran a 75 miligramos. ¿Y qué pasa con estos pacientes renales? Bueno, es importante esta reducción de dosis. O sea, tenemos que tener muy claro que hay que reducir las dosis en los pacientes que tienen disfunción renal. Pues sí. En este estudio lo que se hizo fue evaluar qué tal iban estos fármacos en pacientes con fallo renal. Y se vieron que el 78% tenía una dosis adecuadamente ajustada, pero que había un porcentaje en el cual un 12% de pacientes que no tenían indicación para reducir la dosis, sin embargo, se la había bajado por otro criterio, y en aquellos que tenían indicación para reducir de la dosis, no se había reducido. ¿Qué pasa en estos grupos de pacientes? Bueno, en los que están sobreedificados, y aquí se compararon conjuntamente los tres fármacos, apixaban, dabigatran y rivaroxaban, no hubo diferencias a nivel de sangrado, no hubo diferencias a nivel de ictus, pero sí a nivel de sangrado. De forma que aquellos pacientes que estaban sobreedificados cuando no tendrían que estarlo, aumentó muchísimo el riesgo de sangrado. ¿Y qué pasó con aquellos pacientes en los que se dio la dosis baja, no están indicados reducirla por su función renal? Pues con dabigatran con rivaroxaban y dabigatran no ocurrió nada, pero sin embargo con la apixaban a dosis baja vimos que el riesgo de ictus se incrementó. Así que ojo sobre todo con apixaban en no dar la dosis adecuada cuando está indicado. Recordemos que eran 2 criterios de al menos de los 3 que había para reducir la dosis, porque el riesgo de ictus se dispara. Decíamos que otro de los factores importantes a la hora de decidir qué fármaco dar era la edad, ¿no? Los pacientes ancianos siempre nos plantean la duda, ¿debemos anticoagular a estos pacientes ancianos? ¿Tienen más riesgo de sangrado? Por supuesto tienen más riesgo de sangrado, pero también tienen más riesgo de ictus. ¿Están representados en los estadios? Por supuesto. Más de 27.000 pacientes y además casi en algunos de los estudios hasta el 43% de los pacientes que utilizaban estos fármacos eran mayores de 75 años. ¿Qué se vio? Que no había una clara interrelación entre la edad para la eficacia y la seguridad, que incluso era menor el número necesario a tratar para obtener el mismo beneficio clínico en pacientes mayores en comparación con warfarina, y que no aumentaba el sangrado extracraneal en este grupo de pacientes con los apixaban, rivaroxaban y edoxaban, y sin embargo sí que se vio un poquito de aumento del sangrado extracraneal en pacientes mayores con dabigatran. De ahí, como vimos en el estudio, que en esos pacientes mayores se indique reducir la dosis de dabigatran. Por tanto, ya lo dijimos antes, hay que anticoagular a los pacientes ancianos, ya sea con warfarina o sea con NACO, y es más, ¿qué pasa con estos anticoagulantes? No solo demuestran que disminuye el riesgo tromboembólico, como hemos visto, y que ese riesgo tromboembólico también se encuentra disminuido en pacientes mayores al usar estos fármacos, sino que cuando se comparan con warfarina, disminuye muchísimo el riesgo de sangrado. Vale. Otro tipo de paciente, ¿no? Otro perfil de paciente en el que nos vamos a plantear si estamos siendo muy agresivos o no a la hora de anticoagular. El paciente frágil o con riesgo de caída. ¿Qué decir sobre esto? En este estudio se evalúa precisamente estos pacientes en los que hay que elegir un anticoagulante y tienen FA y además tienen riesgo de caída. Primero decir que el riesgo de caída en pacientes mayores de 65 años se sitúa en 1-2%, es bastante bajo. Y el riesgo de fractura o hospitalización dentro de este 1-2% solo llega al 5%. Hay un estudio clásico en el que se dice que un paciente debería tener casi 300 caídas para desarrollar una hemorragia grave, entre ellas hematoma subdural, que supere el beneficio de no anticoagular con antivitamina K. Y es más, este efecto beneficioso es aún mayor cuando utilizamos estos nuevos anticoagulantes. Aquí vemos en este estudio cuáles son los principales factores de riesgo de este tipo de pacientes de caídas para sufrir estas caídas. Y vemos como entre las causas, una de las principales causas es el ambiente, es decir, la casa donde vive. Cosas que son muchas veces
se pueden prevenir haciendo pequeños ajustes. Digamos, como por ejemplo, cosas que podrían ser inevitables, como un síncope, simplemente implica el 0,3% de riesgo en este tipo de pacientes. Además, cuando nos vamos a cuál es el poder que tienen estos factores de riesgo individuales, en estos estudios vemos que el mayor es la debilidad de estos pacientes. Muchas veces dejamos de anticoagular a pacientes porque nos cuenta, por ejemplo, hipotensión postural. Vemos que lo que influye la hipotensión postural en estos pacientes es muy poco si lo comparamos con un factor de riesgo que no solemos tener en cuenta, que es la debilidad. Muchos pacientes mayores tienen debilidad. Aún así, el beneficio de anticoagular supera, por supuesto, los riesgos, porque además muchas veces se pueden prevenir. Una cosa a destacar es cuáles de estos fármacos en concreto tienen estudios hechos en pacientes frágiles o en pacientes con riesgo de caída. Pues esto fue evaluado en dos grupos, en los pacientes que usaron edoxaban. En concreto, hubo un grupo de pacientes en el estudio pivotal con edoxaban que tenía riesgo de caída. Ellos utilizaron una escala de riesgo para evaluar qué riesgo de caída tenían y le pusieron el fármaco. Y vimos que tanto en ictus hemorrágico como en hemorragia intracraneal, en sangrado vital y mortalidad por todas las causas, y luego en diferentes endpoints combinados de todos estos factores, estos pacientes tenían mucho menor riesgo de padecer estos eventos, que se disminuía muchísimo el riesgo relativo de padecer estos eventos comparados con los pacientes que no tenían riesgo de caída. Y además, el número necesario a tratar para obtener estos beneficios era menor que los pacientes que no tenían riesgo de caída. Por tanto, ante la pregunta si debemos anticoagular a este tipo de pacientes, pues por supuesto es que sí, y además que hay fármacos que han demostrado en estos subgrupos de pacientes que van bien. Apixaban intentó demostrar lo mismo, sin embargo se quedó en que solo el sangrado intracraneal y el hematoma subdural era lo que conseguía reducir el riesgo en estos pacientes que tenían tendencia a sufrir caída. Y los pacientes, ¿qué pasa con el peso, no? También decíamos que era otro factor y que muchas veces los anticoagulantes tenían que ajustarse, muchos de ellos, por el peso. Bueno, en general, la sociedad nos recomienda su uso en pacientes de IMC más de 40 más de 120 kilos. En parte porque están poco representados en los estudios, tanto este tipo de pacientes muy obesos como los pacientes que tienen muy bajo peso corporal, en general por debajo de 50 kilos. Se sabe hoy en día que los pacientes muy obesos necesitan más dosis de antivitamina K para alcanzar este rango terapéutico y que además estos pacientes tienen aumentado el aclaramiento de creatinina. Así que hay que tener en cuenta esto a la hora de elegir el fármaco anticoagulante, puesto que, como vimos antes, dabigatran o edoxaban son fármacos que se eliminan precisamente más por vía renal. ¿Y qué no opina decir? 10 minutos. 10 minutos. Sí, no, sí, estamos prácticamente terminando ya, ¿no? Bueno, dabigatran, como decíamos, el estudio no demostró una clara interacción, pero sí que parece que puede haber una disminución de su efectividad en pacientes muy obesos. Apixaban sí que, y edoxaban no demostraron diferencias significativas con respecto al peso, dado que ellos ya, antes de iniciar el estudio, seleccionaban a los pacientes en función del peso para reducir la dosis, y rivaroxaban no hubo efectos con respecto a la eficacia, pero sí que una cierta ligera, no significativa, aumento del sangrado en pacientes con bajo peso. Como decíamos, otro de los factores importantes eran las interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas, ¿no? Aquí simplemente se resume que hay muchas tablas, pero que hay diferentes fármacos en los que a la hora de tomar los pronósticos anticoagulantes deberíamos tenerlo en cuenta. Para bien reducir la dosis del fármaco, cambiar el fármaco o simplemente que no se pueden utilizar con estos fármacos. Estos son los tipos de tablas que hay, no voy a entrar en detalles a ellas, están publicadas y simplemente hay que mirarlas para decidir qué fármaco podemos dar. Otro paciente de situación especial serían los pacientes con hepatopatías, que muchas veces tienen alteraciones de la coagulación. En general, los pacientes hepatópatas compensados con un Child-Pugh bajo se puede utilizar cualquiera de ellos, y los pacientes con una enfermedad moderada o avanzada, pues tendríamos que tener cuidado de usarlos con precaución o incluso no indicado su uso en pacientes con enfermedad muy avanzada. Y por último, comentar situaciones especiales, ¿no? El paciente que va a una cirugía. Primero evaluar riesgo hemorrágico, qué me va a costar y cómo es la función renal. A ver si arranca. Vale. En caso de riesgo hemorrágico, tenemos intervenciones de muy bajo riesgo de sangrado, estaciones dentales, endoscopias sin biopsia, e intervenciones con riesgo bajo de sangrado, pero hay que tener en cuenta las endoscopias con biopsia, biopsia vesical o prostática, implante de marcapaso, o aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado, ¿no? Biopsias complejas de intestinales, anestesia epidural o espinal, cirugías mayores, etc. En estos pacientes, lo que tenemos que tener en cuenta, como decíamos, era, primero, evaluar el riesgo que tiene la cirugía de sangrar más o menos,
qué tipo de fármaco está tomando y cuál es el aclaramiento de creatinina. En función de esto, a priori aclaramiento, como decíamos, antes habrá que suspender el fármaco a la hora de ir a la cirugía y luego reiniciarlo. Va a depender también cuál es el riesgo de la cirugía de sangrado. En los pacientes de bajo riesgo, iniciarlo 24 horas después y en pacientes de alto riesgo hasta 48 o 72 horas después. Una cosa que es importante en los pacientes es, en base a esta tabla, decirles cuánto tiempo antes hay que suspender el fármaco y cuándo iniciarlo y apuntárselo para llevárselo por escrito para que lo tengan bien claro. Esto sería una muestra de cómo utilizar cada uno de estos fármacos en diferentes situaciones de riesgo hemorrágico. Esto es un esquema de cómo hacerlo en cirugía urgente. Pues bueno, en cirugía urgente, pacientes que necesitan una cirugía muy urgente, es decir, en pocos minutos, y están tomando estos fármacos, pues tenemos que revertir el fármaco. Y esta es otra ventaja que tienen estos fármacos. Existe la posibilidad de tener un fármaco que revierte por completo la actividad de estos, que veremos a continuación. Revertimos el fármaco y procedemos a la cirugía. Pacientes con procedimiento urgente, que se puede demorar 12-24 horas. Intentamos demorarlo, volvemos a repetir el panel de coagulación. ¿Que se ha corregido la coagulación? Operamos. ¿Que no? Valoramos si puede diferir 12-24 horas más. Y en pacientes en los que se debe hacer un procedimiento preferente, pues siempre que sea no urgente o no emergente, podemos diferir la cirugía unos días hasta conseguir unos niveles aceptables de coagulación habiendo suspendido el fármaco. Esto es un error de dosificación, que es una cosa muy frecuente con estos fármacos. ¿Qué pasa si nos olvidamos una dosis? ¿Se puede tomar la dosis siguiente? Sí, siempre y cuando no haya superado el 50% del periodo hasta la próxima dosis. Es decir, si es un fármaco que se utiliza cada 12 horas, pues tomarlo las 6 horas siguientes, antes de la siguiente, es decir, en las siguientes 6 horas, y 7 cada 24 horas en las siguientes 12 horas. ¿Qué pasa con los pacientes que toman doble dosis? Cada 12 horas, saltarse la dosis siguiente. Cada 24 horas, seguir con su dosificación habitual. Y los pacientes que se han olvidado de tomarse el fármaco, si es cada 12 horas, no tomar la dosis y esperar 2 horas siguientes, y si es cada 24 horas, si tiene alto riesgo embólico, tomarse la siguiente dosis, y si tiene un bajo riesgo embólico, esperar la siguiente toma. Este sería otra situación especial, el caso que queremos cambiar de antivitamina K a anticoagulante oral. ¿Qué hacemos? Hacemos un INR basal, esperamos 1 a 3 días, repetimos el INR y vemos cómo está. ¿Que está por debajo de 2? Iniciamos de nuevo la anticoagulación. ¿Que está entre 2, 2,5? Se puede iniciar el anticoagulante o esperar al día siguiente. Y si está entre 2,5 y 3, pues debemos esperar entre 1 y 3 días y volver a repetir el INR para valorar si se puede iniciar el fármaco. Una situación menos frecuente es pasar de anticoagulantes orales directos a vitamina K, pero también existe. En estos fármacos, en estos casos se recomienda iniciar simultáneamente Sintrom o junto con el anticoagulante nuevo, porque como vimos antes, el efecto de acción del Sintrom va a tardar unos días en alcanzar su rango terapéutico. Y una vez que alcance ese rango terapéutico, evaluarlo mediante cómo está el control de INR y suspender el fármaco. A ver si pasa diapositiva. A ver si se queda trabado esto. Vale. Bueno, lo que comentábamos del sangrado, ¿no? Entre los pacientes que tenían riesgo de sangrado, las medidas oportunas. En caso del dabigatran, ¿con qué revertimos el fármaco? Con el idarizumab. Y en el caso de la apixaban, rivaroxaban y edoxaban, con el andesanec. Y por último, ya para terminar, una situación frecuente que es la cardioversión. En los casos de pacientes ya lleva anticoagulado más de 3 semanas, hay que evaluar cuál es la adherencia del paciente. Es decir, ¿el paciente asegura que en estas 3 últimas semanas no ha fallado ninguna dosis del fármaco? Sí, procedemos a la cardioversión. ¿Y qué pasa con el paciente no anticoagulado? Si una FEAT de reciente comienzo, se podría iniciar el fármaco anticoagulante, esperar 2-4 horas y proceder a la cardioversión. Y en aquellos pacientes que son más de 48 horas de evolución y que por tanto asumimos que hay mayor riesgo embólico, podemos optar por 2 estrategias. ¿Podemos esperar 3 semanas? Pues esperamos 3 semanas con el fármaco anticoagulante y procedemos según aquellos pacientes que llevan 3 semanas anticoagulados correctamente. Y en caso que demoramos a esperar, ponemos el anticoagulante, tenemos que descartar la presencia de trombos con un eco transesofágico y procedemos a la cardioversión. ¿Qué hacer después? En los pacientes que tienen indicación de anticoagulación, tienen un CHAP alto, anticoagulación de por vida. En aquellos pacientes que tienen un CHAP de 0 en caso de hombres o de mujeres en caso de 1, mantenerlo durante 4 semanas porque supone que la cardioversión en sí puede ser embolígena. Y lo que no está claro es qué hacer con esos pacientes de muy bajo riesgo que además llevan muy poco tiempo de evolución de la FEA. Se podría plantear si dejar anticoagulación, no, 1 semana, en fin. Por último, y ya resumiendo todo esto que hemos hablado,
Evaluábamos riesgo de trombosis y riesgo de sangrado. Riesgo de trombosis alto y de sangrado bajo. ¿Cuál es el fármaco de primera elección? El dabigatran. Había demostrado ser superior a warfarina en la prevención de ictus. Como segunda elección, apixaban. Riesgo alto de sangrado y riesgo alto de trombosis, apixaban. Hemos visto que es un fármaco que es superior para prevenir la trombosis y que además ha demostrado que es mejor que warfarina en el sangrado mayor. Riesgo bajo de trombosis y alto de sangrado, fármacos que en sí mismos tienen muy bajo riesgo de sangrado. El apixaban, como decíamos, y el edoxaban de 30. Riesgo moderado, podemos optar diferentes opciones. Dabigatran 110, edoxaban 60, apixaban. Pacientes con deterioro de la función renal, lo que decíamos antes, por debajo de 15 de filtrado, solo se puede utilizar el antivitamina K. Hay algún estudio ahora reciente con apixaban, pero que todavía no está indicado ni recogido en la guía. Pacientes con entre 15 y 30 de filtrado, rivaroxaban, apixaban o edoxaban, ya que en este grupo de pacientes el dabigatran, la dosis de 75, no está aprobada en Europa. Y pacientes con 30 y 50 de filtrado, pues cualquiera de los cuatro. Y en aquellos pacientes que tenemos dudas sobre el cumplimiento, intentar utilizar aquellos fármacos que solo se toman una vez al día, rivaroxaban o edoxaban, y evitar aquellos que se toman 2 veces al día. En conclusión, los ACOs son una alternativa segura y eficaz frente a los antivitamina K. El hecho de que digamos que no requieren monitorización no significa que no requieran seguimiento. Hay que seguir a estos pacientes. Que la selección del anticoagulante va a depender del perfil del paciente, es decir, hay que estratificar el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. Que hay que utilizar la dosis adecuada y bien ajustada, evitar la sobredosificación y la infradosificación, y que siempre se debe individualizar el tratamiento. Y hemos terminado. Muchas gracias por la atención. Siento ir un poquito rápido, pero iniciamos la charla un poquito tarde y bueno, lo que hay, ¿no? Magnífica exposición, doctor García Salvador. Bueno, ha sido problema de que no me podía conectar yo en concreto. Pero bueno, cosas que pasan del directo y las cosas técnicas a esta hora de la pandemia. Sí, total. Bueno, yo quería iniciar un poquito el turno de preguntas porque nos abre mucho campo. Tener en cuenta que, bueno, como bien decías, nuestra población está envejeciendo a pasos agigantados y claro, pues se nos plantean muchas veces las dudas, ¿no? Y lo que comentabas, pues pasar a lo mejor de un paciente que tenemos con antagonista de vitamina K y lo queremos pasar a anticoagulación con anticoagulantes directos, ¿no? Y es ese paciente promedio, bueno, pues que tiene un filtrado a lo mejor de 40, es diabético, es hipertenso, en fin, es mayor, está medio demenciado, en fin. El típico que muchas veces la familia dice, es que no sé qué hacer con él, se me cae mucho, ¿no? Un ejemplo de comentario, ¿no? Para iniciar, por ejemplo, ¿qué haríamos con él? Bueno, en concreto, no reflejado aquí el tema de la demencia, ¿no? Pero sí que también hay estudios que recogen que la FA en sí es un factor que favorece la progresión de la demencia y que si hay algo catastrófico en un paciente con demencia es que encima tenga un ictus. Porque algunos pacientes con demencia todavía se manejan y uno con la ayuda de los familiares podemos pues llevar, ellos tienen cierta autonomía, ¿no? No estamos hablando del paciente encamado, muy, muy frágil, que ni siquiera se va a mover de la cama, sino ese paciente todavía que sí que tiene demencia, tiene olvido, pero que se maneja. Pues la circunstancia catastrófica sería, en este perfil de paciente, dejar de anticoagular y que encima el paciente, como usted dice, que tiene riesgo hipertenso, diabético, tenga un ictus y ya termine por producirnos una situación en la que si teníamos ante un paciente complejo, la complejidad ahora se nos multiplica enormemente, ¿no? En concreto, en estos pacientes, pues yo optaría, efectivamente tiene un paciente con alto riesgo de sangrado y tiene un hipertenso y diabético, un alto riesgo trombótico, una opción buena podría ser el apixaban, ¿no? Ajustado, por supuesto, si se requiere ajustar a la dosis, ¿no? En concreto, este tipo de pacientes me dice que tenía un filtrado por debajo del 50, solo cumpliría a priori un criterio, no sé si tiene más de 80 años o no, pues apixaban, ¿no? Es mejor en la prevención de eventos tromboembólicos que warfarina, es mejor a la hora de prevenir sangrado mayor y además tiene una posibilidad de reducción de dosis en aquellos pacientes con filtrado glomerular bajo, ¿no? Pues parece que la audiencia se ha animado mucho a preguntar. Vamos a ir seleccionando unas cuantas preguntas. Bueno, la primera que entró yo creo que está bastante clara. Dice, buenos días, ¿recomendaría anticoagular un paciente varón con chat-BAS de 1 y cuyo único punto pues es la edad? Gracias. Es lo que hablaba antes, ¿no?
Esto las guías dicen, ¿se debe considerar anticoagulación? Bueno, quizás en el paciente mayor de 65 años, que solo por edad es un paciente en el que no tiene factores de riesgo, podríamos hablar con él y decir, mire, a priori usted tiene un riesgo bastante bajo de padecer un ictus, ¿no? Podemos esperar. No está claro que en su grupo de pacientes vaya a obtener un beneficio. A lo mejor dentro de 10 años, cuando tenga 75, sí que ya tenemos una clara indicación porque ya tendría 2 puntos. Otro dato es aquel paciente que no es por edad, ¿no? Que es el paciente que dice, bueno, tengo 50 pero soy hipertenso. Claro, aquí ya estamos hablando que es un paciente más joven y que ya tiene un factor de riesgo. Y que además no sabemos si ese factor de riesgo va a estar bien o mal controlado. Con lo cual va a seguir siendo deleterio a lo largo de los años porque la hipertensión va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, en este paciente podemos decir, mire, aunque en principio no debería estar anticoagulado, usted ya tiene factores de riesgo que pueden producir que esta consecuencia devastadora, la hipertensión en sí mismo, por ejemplo, ya es un riesgo, ya produce riesgo de ictus, ¿no? Con lo cual, a lo mejor un paciente en el que sí sería aconsejable hablar con él y decirle, mire, aunque no es estrictamente necesario, es una consideración, es una recomendación, usted se beneficiaría de iniciar el tratamiento anticoagulante. Sin embargo, no, a lo mejor ese paciente de 5 años, sobre todo estos pacientes que están estupendamente, que solo han tenido un episodio de FA y que caminan, hacen deporte y no toman ninguna otra medicación, etc. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, tras diagnosticar una fibrilación auricular de novo en consulta de atención primaria, ¿con cuál anticoagulante oral empezaría? Teniendo en cuenta que no podemos saber si esa fibrilación auricular es valvular o no, porque no disponemos todavía de ecocardiograma. De acuerdo, muy buena pregunta esa. En principio, un paciente que tiene una estenosis mitral más que moderada, debería tener clínica de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, el electrocardiograma, podríamos utilizarlo, la placa de tórax, ver que el corazón está grande o un corazón pequeño, solicitar una analítica completa, ver cómo está, por ejemplo, el BNP. Si un paciente que tiene un BNP elevado ya tiene un punto para cumplir un CHAPA y, por tanto, va aumentando el riesgo, quizás sería un paciente que ya, si sospechamos que, por supuesto, el soplo, ¿no? Ocultar al paciente y ver que él presenta un soplo. En este tipo de pacientes ya sospechamos que podría existir la posibilidad de tener una patología valvular reumática, ¿no? Y sería aconsejable mandarlo primero al cardiólogo de zona y a iniciar anticoagulación con Sintrom, y ya veremos en el seguimiento si es así o no y se va a beneficiar de un cambio de anticoagulante, pero a priori existen muchas pruebas sin tener un ecocardiograma, como puede ser la placa de tórax, la historia clínica del paciente, o el electro, por supuesto, o la analítica, que nos puede orientar hacia ese paciente, por supuesto la auscultación, es un paciente en riesgo de tener por lo menos, no sé si patología valvular mitral, pero patología estructural cardíaca, ¿no? Muy bien. Desde luego también comentar que el ProBNP lo podemos pedir desde las consultas de primaria, que nos lo hacen. Vale, otra pregunta, la siguiente. Dice, buenos días, ¿autorizan el visado de anticoagulantes orales en paciente que sea alérgico a la warfarina o a cenocumarol previamente haya pasado por estos fármacos y no esté bien controlado? Sí, de hecho, cuando en la hoja del visado que nosotros accedemos a ella cuando mandamos este anticoagulante, entre las preguntas que se hacen son si el paciente es alérgico a alguno de los componentes de la warfarina o el cenocumarol para obtener este fármaco, y si el paciente, perdón, la segunda era... Vamos a ver que si era alérgico o que pues por lo visto no tenían buen control del INR. Y otro de los, efectivamente, y otro de los puntos que hay que señalar es si el paciente en los últimos controles ha estado desajustado, ¿no? Lo que hablábamos. Es importante que el TTR sea superior al 70% para que la warfarina sea eficaz en la prevención de ictus en la FA, ¿no? Muy bien. Y tenemos otra también, dice, buenos días, ¿qué pacientes que toman anticoagulantes orales y se van a someter a cirugía tienen indicación de suspender la anticoagulación oral? ¿Precisan terapia puente? Gracias. De acuerdo. En principio, lo ponía en la diapositiva, ¿no? Esos pacientes, si son de muy bajo riesgo, en principio no habría que suspender la anticoagulación. Simplemente, como por ejemplo una extracción dental, no dar la dosis siguiente, es decir, si yo tengo hoy por la mañana, me tomo el fármaco y es cada 12 horas, no me tomo la de la noche y al día siguiente por la mañana me hago la extracción dental y empiezo por la noche al día siguiente. En aquellos pacientes de alto riesgo, como decíamos, va a depender de la función renal y del fármaco que estamos tomando. Se suspenderá por 24, 36, 48 horas antes en función de
de la tabla que estaba recogida ahí, ¿no? Que está recogida también en las guías. Y solo se debería recomendar terapia puente, es decir, la terapia puente nunca está recomendada, solo en aquellos pacientes en los que quitar la anticoagulación implique mucho riesgo. Y eso fundamentalmente el paciente con prótesis valvulares, que tiene una prótesis valvular mecánica, o pacientes con una estenosis mitral moderada severa, es decir, aquellos pacientes en los que estos fármacos no están indicados. Muy bien. Nos quedan 3 minutos, hay 3 preguntas, no sé, las hacemos. Sí, lo que quieran. A ver, caso clínico, mujer de 65 años, hipertensa, diabética tipo 2, obesa, con infarto agudo de miocardio hace un mes, será colocado un stent en descendente anterior y se presenta con doble antiagregación con avirobrilique. En consulta vemos una FA de inicio indeterminado, tiene un chat-BAS de 3, un Haplet de 2, ¿es adecuado heparina de bajo peso molecular? Mejor Vale. los anticoagulantes directos. No lo puse aquí en la charla porque sería extenderse mucho, pero en concreto ya hay estudios en los que se evalúa la eficacia de utilizar una combinación de estos fármacos, ¿no? Doble antiagregación más anticoagulación. En concreto, los más utilizados, los que más tienen evidencia son el dabigatran y el apixaban. En el dabigatran en concreto, con ticagrelor, solo hubo un 12% de los pacientes. Obviamente, este paciente es un paciente que tiene un alto riesgo trombótico, ¿no? Porque es un paciente que ya ha tenido un ictus, ¿no? Un chat-BAS alto, con un riesgo de sangrado, pues, relativamente bajo, ¿no? En 2. Entonces, en este tipo de pacientes, por supuesto, no hay que utilizar heparina. Habría que utilizar una combinación de nuevo anticoagulante con antiagregante, y esa pauta es la que deberíamos remitir al cardiólogo de zona para que nos explique qué tipo de pauta concreta debería utilizar este paciente. Porque muchas veces lo que hacemos es dejarlos con doble terapia, que es después del mes de haber tenido un infarto, quitar uno de los antiagregantes y añadir el anticoagulante. Porque, como hemos dicho, hay estudios que ya demuestran que esta doble terapia de un anticoagulante a dosis bajas normalmente y un antiagregante es igual de eficaz que la doble entregación para este grupo de concreto de pacientes que tienen cardiopatía isquémica, con un infarto reciente que ha sido revascularizado y además tienen FA. Normalmente en mi servicio, esa pauta, cuando nosotros hacemos el cateterismo, la dejamos escrita en el informe de hemodinámica. Es decir, ya ponemos paciente que es candidato a un mes de triple terapia y a partir del mes pasar a doble terapia y a partir del año quedarse solo con la anticoagulación oral. Bien. Queda una preguntita, te dan las gracias, la audiencia. Nada, gracias a ustedes, sobre todo por la invitación y por participar, que me encanta a mí trabajar con los médicos de atención primaria, la verdad. Sí, no da tiempo para una. A ver, dice, si diagnosticamos fibrilación auricular hasta inicio de Sintrom o anticoagulantes de otro tipo, ¿qué dosis de heparina? Otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, la dosis de heparina se ajusta al peso, ¿no? También. Entonces, bueno, normalmente se recomienda no poner dosis de heparina en pacientes de bajo riesgo trombótico, es decir, chat-BAS bajo, y sí hacerlo en pacientes con muy alto riesgo, como decíamos antes. Pero por lo general, ellos te van a ver pronto y muchas veces, si son pacientes de bajo riesgo, es mejor no iniciarles heparina hasta que el paciente sea visto por la unidad de Sintrom, ¿no? Y en situación de pandemia, ya terminamos para cerrar, que ¿Sí? Nos estamos encontrando con pacientes que se vienen a vacunar, que están anticoagulados, nos están con antagonistas de vitamina K, que tenemos el protocolo, pues que estén en rango, ¿no? De 3 como mucho. Y, por ejemplo, tendríamos que tener algún especial cuidado en aquellos que estén con anticoagulación directa. Bueno, el único cuidado, eso es una pregunta que nos hacen muchos los pacientes, es nunca suspender anticoagulación por el tema de vacunarse. Y, por supuesto, cuando se vacunen, pues el mayor riesgo que puede hacer es un hematoma, pues comprimir durante más tiempo en este tipo de pacientes, ¿no? En vez de hacer la típica compresión de aprieto 2 minutos, pues estar a menos 10-15 minutos asegurándonos de hacer una correcta hemostasia y vigilar si no te sangrado las siguientes 24 horas. Pues un placer, como siempre, doctor José Juan García Salvador. Gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, un saludo. Hasta luego. Chao.